En condiciones normales existe un complejo equilibrio entre microbios y tejidos humanos, cuya consecuencia más evidente es el frecuente estado de salud. Que Juanjo nació en Zaragoza. Él siempre alardeaba de Lecinera, pero en realidad nació en Zaragoza. El que nací en Lecinera. Que conste. Bueno, pues él me enseñó, entre otras cosas, a querer esta zona, aunque yo soy aragonés, pero yo esta zona no la conocía, y me ha enseñado a querer a la gente de este pueblo. José era un liante. Era un liante de los grandes, porque es que si no hubiera sido... él solo no podía hacer muchas cosas, si no hubiera sido porque nos lió a tantos, ni ahora habría estas espigas de trigo aquí, ni ahora estaríamos en este edificio. Después de sembrar el trigo, llevamos ya varios años, decía, te voy a decir una cosa, Javier, este trigo tiene futuro. Me acuerdo de las reuniones que se hacían, él procuraba hacerlas siempre aquí. Y encima de la mesa siempre tenía que haber, por supuesto, una bélica, pero un puñado de espigas de esta, un frasquico con trigo Aragón 03 y unas ramas que cogía por ahí por el monte de romero, tomillo, lo que fuera. Encima de la mesa y el libro de la historia de la Virgen de Magallón. Y de pronto empiezo a ver en el entorno de la ermita a un personaje al cual yo no conocía, no había visto nunca en Leciñena, que venía con su furgoneta, una furgoneta blanca, no recuerdo ni la marca, pero era muy característica, y su perro que se llamaba Rufo. Nos conocimos y él empezó a instaurar en mí y en muchas otras personas en el pueblo esa pasión por la ermita y por la lucha para no dejar perder aquello que tanto queríamos. Él sabía que tenía que convencer a la juventud del pueblo de que realmente no se podía dejar caer esta casa, ¿no? Fundó la asociación Nuestra Señora de Magallón, ¿no? Editó la revista y fue el redactor de la revista hasta que pudo de la asociación, en las que hay cosas muy interesantes, recuperando un poco la memoria histórica de este centro. Me gustaría decir que él fue, por lo menos en mí, el que me enseñó a ver aquellas ruinas, porque eran unas ruinas por aquel entonces de la ermita, ver la majestuosidad de ese edificio, entender la historia del mismo y disfrutar de ese entorno que, pues, no sé si somos capaces a veces de percibirlo en su totalidad, de disfrutar ese entorno tan bonito, esos atardeceres mirando al Moncayo desde la ermita, ¿verdad? Hay que decir que Juanjo era un estratega extraordinario, sabía bien las cosas que realmente tenían proyección en el futuro, ¿no? Y entre otras muchas cosas nos enseñó a apreciar nuestra tierra. Nosotros veíamos todo seco y él decía, fijaros, qué colores, y nosotros, ¿pero qué colores ves? Si no hay más que hierba seca y tierra. No, claro, ocres, amarillos, verdes oscuros. Pues sí, si te fijabas. Y nos hizo creer que esto era nuestro y que teníamos que respetarlo y que conservarlo. Bueno, como sabéis, a Juanjo le gustaba mucho cantar. En las fiestas le gustaba cantar a voces, cantaba con las sobrinas, con todas las personas que quisieran cantar. Nosotras nos quedábamos a dormir en la ermita y un día no podíamos dormir y estábamos hablando, una amiga y yo, y hablando todo el rato. Y él, en lugar de castigarnos, nos dice, bajar a la cocina. Y nosotros, ya nos va a castigar, pero no parecía propio de José, pero bueno. El caso es que bajamos a la cocina
y nos dice, mira, ¿veis toda esta fruta? Pues le quitáis todas las cositas que haya malas y vais cortándola para hacer macedonia. Y nos pegamos toda la noche cortando fruta haciendo macedonia. Y decíamos, qué forma de un castigo con resiliencia volverlo en algo positivo para los demás. Porque al día siguiente todos disfrutamos de la macedonia. Y eso se me quedó y es una forma de enseñar maravillosa. Nosotros teníamos unos amigos daneses que los habíamos conocido aquí en España y cuando ya tuvieron la primera hija, que eran jóvenes, pues fuimos a verlos. Entonces Juanjo andaba siempre mal de dinero porque como tenía que pasarle a los hijos y todo esto, y luego también era caprichosillo, le gustaba todo muy ordenado, muchas cajitas, siempre muy amigo de la tecnología, él estaría con todos los cacharritos. Y entonces un día dice, oye, ¿sabes qué? Igual que cantaba con vosotras, también cantaba con Paula y con Irene, ¿no? Y cantábamos a 2 voces y a 3 voces, y le gustaba en todas las fiestas familiares. Dice un día, ¿sabes qué? Que nos vamos a ir a Copenhague. Y si nos falta dinero, no te preocupes, nos ponemos en una esquina, cantamos y seguro que la gente nos echa dinero. O sea, su capacidad de imaginación es que no tenía límites, ¿no? Esto es una música de folk americana que tocábamos nosotros. Estoy convencido de que a las generaciones futuras les costará entender que en un siglo de luz y de ciencia el malditismo microbiano haya tenido tantos adeptos y haya impregnado tantos aspectos de la cultura popular. La inoculación de la maldición sobre los microbios tiene lugar en la infancia y contagia al lenguaje corriente, la literatura, la prensa, el cine y la televisión. Nuestro discurso no comienza por la época clásica de la bacteriología, así como no se estudia la zoología comenzando por las fieras capaces de matarnos, ni los libros de botánica se detienen exclusivamente en las plantas venenosas. Nuestro reto es alcanzar un cambio de mentalidad. La vida en la Tierra es básicamente microbiana y la salud supone una delicada y maravillosa interacción con nuestros propios microbios. Es tiempo de cambiar el paso. La idea sencilla y natural de la microbiología positiva de Juanjo era que prácticamente con los alimentos que estábamos tomando en la dieta habitual había un efecto microbiológico que se comunicaba con la flora intestinal nuestra y con las floras distintas de nuestro organismo y que actuaban como reguladores y como equilibradores, ¿no? Entonces que eran una parte importante del efecto medicinal de la alimentación, ¿no? Y eso iba vehiculizado con la microbiología. Me sorprende y no deja de sorprenderme que habiendo conocido a Juanjo hace ya bastantes años, pero que nos encontramos muy pocas veces, me dejara una huella tan profunda y sobre todo que se tambaleó todos mis conocimientos de la biología clásica, ¿no? Fue asistir a sus clases cuando daba las clases de microbiología positiva en el curso de posgrado de medicina naturista. Puedo recordar cómo comenzó la clase, las imágenes, las fotocopias que nos dio, pero lo que yo recuerdo es como que me quitaba de encima esa coraza o esa rigidez de la vieja biología y empezaba a ver el mundo microbiano con otros ojos, con ojos nuevos. Cuando hablaba del beso entre los enamorados, cómo intercambiaban ese jardín bacteriano de uno y otro que acababan oliendo de la misma manera, y decías, pero ¿cómo nos han transmitido tanto miedo y tanto terror hacia el mundo de los gérmenes, ¿no? Una de sus cualidades es el ser un buen comunicador y con la idea de que él lo vivía, ¿no? Sabía hacer un pan integral y reconocía que las levaduras del pan, el potencial microbiológico que tenía su levadura, ¿no? O ver un plato de olivas y ver el potencial microbiológico que tenían esas olivas y que la transformación
para que una oliva sea comestible es una transformación microbiológica, ¿no? Hoy mismo tú te abres un libro de tercero de la ESO, por ejemplo, y entonces en vez de hablar de la trascendencia que tiene el comienzo de la vida, de la fuerza de la concepción humana, en vez de resaltar la vida y todo su potencial, te vienen 2 páginas con todas las enfermedades de transmisión sexual. Seguimos estando con el malditismo del demonio de los gérmenes, no se ha evaporado. O sea, Juanjo todavía sería revolucionario ahora si siguiera, bueno, y lo que nos queda, porque esto es un largo recorrido. Nunca desechaba una placa sin antes haberse preguntado por sus misterios. Nada era superficial o irrelevante. Todo, lo normal y lo extraño, tenía una razón de ser allá abajo en el comportamiento y la forma de ser de esos seres diminutos con los que convivíamos. Es decir, convencido de que una microbiología positiva actúa, tenía la idea de preparar su pan o de elegir su queso y ver las propias bacterias, ¿no? Entonces que recuerdo, bueno, de su casa con el microscopio, de mirar los microbios que tenía el queso y verlos allí cómo funcionaban, o distintos tipos de hongos, entonces verlos desde un aspecto saludable e higiénico, ¿no? Es decir, ahí está el bichito, pero el bichito se va a comportar de forma equilibrada y de forma para ayudarte, ¿no? Cuando estabas aquí, porque yo, pues como mucha gente, en que veías una mosca, una hormiga, pues enseguida cogía la escoba a barrer y me decía, ¿qué haces? Digo, oye, saca los bichos, dice, vamos a ver, pero es que no tienen derecho a vivir. Digo, vale, si dices tú, tienen derecho a vivir. Dice, mira, te voy a contar un truco, para que no te los hormigas dentro de casa. Cuando recoge la mesa de comer, las migas pequeñas que tiras a la basura, las coges y las echas fuera del suelo. Y ya no entran. Digo, vale, ya no dejan ahí. En Vía Láctea todavía recordamos cuando te asociaste para darnos tu apoyo en un momento, hace ya 28 años, en el que muy pocos comprendían nuestros fines, pero tú sí que supiste ver que en la ayuda de madre a madre estaba un profundo deseo de recuperar la dignidad de la maternidad y el valor de la madre para el bienestar de cada ser humano y de la sociedad. Defendía sus convicciones sin imponérselas a nadie, pero hasta las últimas consecuencias, como ha dicho su hermano. Supongo que recordaréis su marcha en solitario alrededor de los árboles de la Plaza Paraíso, a pesar de lo que decíamos todo el mundo, llevando la contraria a todos, pero sin imponérsela a nadie, porque pensaba que no deberían quitarse para poner una fuente. Luego en clase hay también otro momento mágico que le siento que me está acompañando y me sonríe, porque para explicar la antigüedad de las bacterias yo copio tal cual lo que él nos hizo en aquella clase. Hacía una marca en un extremo del aula y iba recorriendo toda la pared y toda la pizarra, llegaba al otro extremo cerca de la puerta y cuando ya quedaba muy poquito decía, y aquí llega el ser humano, y aquí ya el ser humano se lo carga todo. Entonces los chicos se quedan diciendo, todo el tiempo llegan así las bacterias aquí con nosotros, ¿no? Son por derecho de antigüedad, ¿no? Como nuestras antepasadas, ¿no? Las más valiosas. Nos proporcionan cobijo y alimento para el cuerpo y el espíritu. No se mueven ni gritan, pero viven y dan vida, y a su manera sienten, y en su presencia el corazón se ensancha. Son un regalo de la naturaleza, los verdes cabellos de la madre tierra, y por todos lados sufren el acoso de nuestra torpe manera de vivir. De todos los rincones de mi ciudad, ninguno como el bosque de esta plaza, que en medio del infernal tráfico guardaba un círculo interno solo pisado por las agujas de los pinos, solo alterado por el brillo del abedul, solo habitado por arbustos cuyo nombre desconozco, solo vigilado por los severos cipreses. La humanidad está en deuda con los árboles. En los últimos años Juanjo fue un auténtico sembrador, ¿no? Y además sembraba con ilusión. Y yo creo que fue más la ilusión que los frutos, ¿no?
cantando porque pienso que al cantar con el trigo... Él nos ha transferido una cosa que es uno de nuestros mayores valores. Ha dicho, nos ha transferido a todos sus amigos, han pasado a ser amigos nuestros automáticamente. O sea, todos se nos han... Después hay que ganártelos, pero de momento automáticamente, solo por hacer una cosa que continuaba él, pasaron a ser amigos nuestros y eso para nosotros fue muy importante. Hoy, la Asociación Virgen de Magallón quiere agradecer la labor que José desempeñó en este proyecto y se compromete a conseguir que las generaciones venideras puedan disfrutar de este maravilloso santuario por el que él tanto luchó, a la vez que continuaremos inculcando en los más jóvenes los valores que él transmitió desde su calidad humana. Eso, nuestra vida, en lo que es una inmensa eternidad, somos un pelín, un momentito de eternidad, ¿no? Y a veces nos toca vivir con alguien que dices, pues, gracias por lo que me ha tocado vivir en este momento, coincidir con esta persona, ¿no? ¿Y cómo te decía a ti? Marinerito de agua dulce. Sí, porque organizó lo de embarcadero. Sí, porque decía, sujeta, Antonio. Y entonces el otro, hace mucho calor, vámonos, que hay mosquitos, venga. Y entonces decía, marinerito de agua dulce. Y entonces pues ahí nos ves navegando por el río con los niños y tacitos. Y eso queremos contar. La verdad es que sabía tocar la fibra de la gente, no con esto, sino con muchas cosas de las que hacía. La prueba la tiene es el recuerdo que ha dejado, la cantidad de amigos que tiene y que nos acordamos de él, ¿no? Que uno está vivo mientras se acuerdan de él y está claro que este sigue muy vivo, porque sí, no es raro aquí en Zaragoza en el mundillo nombrarle, bastante a menudo, la verdad es que sí. Que José era un hombre pequeño, aunque era muy grande, en un lugar muy pequeño y hacía cosas muy pequeñas, pero dicen que esas son las personas que tienen el poder de cambiar el mundo y él cambió nuestro mundo. Bueno, pues me hizo querer mucho esta tierra y tanto es así que os llevo en el corazón. Siempre que he tenido que atender a un paciente de aquí, os digo que he disfrutado cosa mala. Era para mí un sabio modesto, es de los que era justo tratar, tenía muchas cualidades. Aquí se ha hablado y todo el mundo lo conoce. Yo le quiero poner una crítica a mi amigo Juanjo. Se nos fue demasiado pronto. Yo siempre pienso que cuando subimos a la ermita, Juanjo está ahí. Me sentí identificado y muy a gusto trabajando con él y me dio una gran satisfacción y una gran personalidad. Fue un defensor de las causas perdidas, era muy Quijote, Juanjo era muy Quijote. Era una persona buena y generosa, pero eso todos lo saben. Y que yo creo que Juanjo es una figura que trasciende ya lo personal, o sea, yo creo que, no sé, a lo mejor es un poco fantasía mía, pero es como una referencia que va a servir pues para lo que él siempre decía que había que vivir, ¿no? Para disfrutar de la vida y para ser engranajes de una cadena de la vida que tenía miles de años. O sea, nos animaba a que todos cantáramos, ¿no?